Hoy toca cenita. La anterior cena fue cuando para celebrar el maratón, pero hoy ya con la primavera ya tocando ahí a las puertas, faltan 15 días para fallas y toca una cena para ya poner las cosas en su sitio, ¿no, Óscar? Para compensar. Sí. Para compensar y arreglar la temporada. Pues nada, vamos a ver si vemos a estos y ya empezamos a... Y hoy no hay juerga ni nada, ¿eh? Hoy sin juerga. Bueno, un poco de juerga, ¿no? Allí veo que pasaba allí, Pedro, para aparcar y pues apaga el parking. ¿Sabes? Que te apaga el parking. ¿Esa es la mesa? Mira el bar. Se ponen las Vegas, ¿no? Sí. No, saco, tío. Aquí quién hay, quién se ha reído aquí. Si no hay ningún, ¿eh? Energía. O sea, estoy desmayado, ¿eh? Yo llevo toda la semana haciendo dieta, tío. Yo me quedo ready, no. No estoy corriendo ni nada, tío, si no. Me he sentado 2 kilos. En un mes viendo la pero de músculo. Bueno, ya estamos en nuestro chino. Hostia, estamos ya ahí. Sí, ya estamos en nuestro chino. ¿Quién falta? Arritmias. ¿Cuánto me suena? La 1. Todo. ¿Cómo? Digo que un poquito de todo aquí, que yo no me entero, nano. Digo, no me des Que se mueva la cámara. serpiente, pero un poquito. Hostia, pues está bueno, tío. Ya digo, lo que estabas hablando, yo comí en el Ginza ese, en el de Madrid, ¿no? Y ahí lo que quieras, salir ahí. De foto o vídeo. Sigue el puto comentario. Dale, toca el culito como una mala. Bien, bien. ¡Ah, cabrón! Mira, mira, se encabronó, Yo venga. ¿Qué pasa, Jorge? Grabando, hostia. Hostia, no jodas. Hostia, mucha más. Anda, se lleva pastita dentro, nano. No lo he visto yo, espérate. ¡Ojo! ¿Lo he cortado? ¿Cortaron? Y un solo. Yo también, yo como él. Solo. ¿Solo? Bombón. Y una manzanilla. Yo un café de tiempo. Hostia, te hemos liado. Papel y boli. No, me estabas saludando. No sé, te acuerdas. Momento, una pompa, Papel y dos boli. solos, dos cortados, dos manzanillas, Oye, dije... ¿Tan malo? Café de tiempo. café y tiempo, ya está, ¿no? Yo quiero pato Pekín. Yo solo. ¿Cuántos solo? Dos. Cortados dos, ¿no? ¿Voto a favor? Una solo de tiempo. Dos manzanillas. Toma. ¿Y una copita para echar? Vale. Y yo pensaba que sabe más a Ah, sí, gracias. Hola. Como habéis podido ver, la cena fue viernes y hoy es lunes y al final estuvo bien la cosa. Hablamos sobre carreras, sobre cómo tenemos que afrontar lo que queda de temporada desde el maratón y todo eso. De todas maneras, estoy pensando en cortarme este pelo porque, no sé, me agobia un poco. Así que me parece que me lo voy a cortar. Voy a ver. Pues nada, ya me he quitado el pelo mapache. Ya estaba harto de llevar el pelo ese y ya como llega la primavera y empieza ya dentro de poco el buen tiempo. Bueno, me tengo que ir, que tengo que seguir haciendo cosas en donde hago todo y nada,
sigo allí. Os comento desde allí todo lo que os tengo que comentar. Pues nada, ya estoy aquí. Nada, quería comentaros una cosa porque últimamente sí que es verdad que cada vez es mayor el número de atletas que entreno que están empezando. Tengo atletas de todos los niveles, pero cada vez es más el número de atletas que empiezan en esto de correr. Y ayer estuve charlando con algunos de ellos y dándoles algunos consejos. Y nada, voy a compartirlos con vosotros. Porque ya sé que para los que vais corriendo mucho tiempo os parecerán cosas absurdas, cosas que ya las sabéis, pero no creáis que la gente que empieza lo tiene tan claro. Así que yo les digo a mis atletas que empiezan desde cero. La primera cosa es que antes de empezar a correr una carrera, lo mejor es que pases un proceso de unos 3 meses entrenando por tu cuenta. No tengas prisa por debutar. No sé, date unos 3 meses de entrenar tranquilamente antes de empezar una carrera. No entrenes demasiado fuerte los días previos a la carrera, aunque sea una carrera de 5 kilómetros, 4 kilómetros. 3 días antes empiezas a bajar el entrenamiento y 2 días antes no entrenes. Te estoy hablando de atleta principiante. Normalmente cuando empiezas a correr una carrera, esto es un error que es el que más habitualmente me encuentro. Es el tema de atiborrarse a barritas y a geles. Si es una carrera de 5 kilómetros o 6 kilómetros, estate tranquilo o tranquila, no te va a pasar nada, de verdad te lo digo. Aunque tardes, no sé qué decirte, 45 minutos y vayas tranquilamente y muy suave a 6, 7 kilómetros, no te va a hacer falta llevarte barritas ni comer barritas. Este es uno de los errores que más cometéis los principiantes. Llegar hasta aquí a la línea de salida. No os preocupéis que no os va a pasar nada. Otro de los errores comunes es no calentar. Como voy a salir lento, yo no caliento. Yo como no voy a hacer marca ni voy a hacer nada, esto voy a acabar, yo no caliento. Error. El sistema cardiovascular, el sistema respiratorio y el sistema muscular en general necesita un calentamiento. Este sí que es común. No te abrigues demasiado. Aquí, por ejemplo, el otro día hubo una carrera, estábamos a 16 grados, bueno, y la gente salía con chaqueta a correr. No hagas eso. Ya sé que tienes frío, pero cuando lleves 3 minutos corriendo vas a tener calor. Aguanta esos 2-3 minutos y después vas a ver cómo no tienes frío. Así que, por favor, no os abriguéis demasiado. Otra cosa también muy común entre los principiantes. Salís a toda hostia. Tranquilos el primer kilómetro, no salgáis con carencia de oxígeno ya el primer kilómetro, salir de menos a más, tal y como muchas veces os decís a vosotros mismos. No, si yo no voy a competir, yo no voy a hacer nada, pues por eso mismo no salgas corriendo el primer kilómetro a muerte, porque es que después lo vas a pagar. Sal tranquilo el primer kilómetro, por lo menos progresivo, el primero. Y otro de los errores más comunes que hay también, con este ya acabo, el beber demasiada agua. Estoy hablando de atletas principiantes, por lo que una carrera de 5, 6 o 7 kilómetros no hace falta que salgáis con 2 litros de agua en la barriga. Yo, sin ir más lejos, ayer vi una carrera aquí de muy pocos kilómetros donde la gente se atiborraba a beber antes de salir, como si se fueran a morir de sed. Yo estoy seguro que esas personas en 2-3 kilómetros están paradas andando, pero no porque estén cansadas, sino porque tienen tal cantidad de líquido en su estómago que no podrán ni seguir corriendo. Así que, ojito con eso. Y nada, poco más que contaros. El viernes muy guay la cena. Hablamos más de temas burocráticos del equipo, más de proyectos de esta temporada, el maratón, bueno, son más cosas del equipo que de lo que es el entrenamientos y cosas de esas. Pero nada, muy bien. Me voy que tengo que seguir haciendo cosas. Nada, subo otro vídeo, pero ya. Hasta luego.